Ok, para continuar con los siguientes temas que vamos a abordar, es importante conocer o definir qué es la medicina legal. La medicina legal es aquella rama de la medicina aplicada al derecho. Es una especialidad médica que reúne todos los conocimientos que son útiles para la administración de justicia, brindando soluciones de problemas en aquellas áreas de índole penal, civil, laboral, administrativo y también participando en la formulación de aplicación de nuevas leyes. Su objetivo principal es auxiliar a la justicia en la aplicación de la ley, proporcionando conocimientos técnicos, científicos, para esclarecer aquellos hechos delictivos y evaluar las situaciones legales de las personas. En pocas palabras, podemos decir que auxilia a los jueces y a los tribunales, aportándole elementos para la investigación y resolución de casos legales. En resumen, podemos decir que la medicina legal es aquella disciplina crucial que conecta la medicina con la justicia, aportándole herramientas y conocimientos para la investigación de delitos, la valoración legal de personas y la administración de la justicia. Bien, ahora hablaremos sobre la importancia que tiene la medicina legal en el sistema judicial. Ella se destaca por varios subelementos entre los que podemos mencionar es auxiliar en procuración de justicia, ya que permite ayudar a los jueces y a los tribunales a resolver dudas en aquellos casos legales, sobre todo en ámbitos o materia médico o biológico. También participa en la contribución de formación de leyes, ya que la medicina legal analiza la legislación, lo que es el Código Penal, el Código Civil, y evalúa tres de sus aspectos, que son su interpretación, su crítica doctrinaria y la redacción de nuevas leyes. También evalúa la situación legal de su persona, de qué manera, bueno, realizando exámenes, peritajes e informes que ayuden a determinar la responsabilidad tanto civil, penal o laboral que tenga una persona en un ámbito legal. Brinda asesoramiento técnico y científico no solamente a los jueces y tribunales, como lo habíamos mencionado, sino también a las autoridades acompañantes, sean judiciales, fiscales o policiales en materia o ámbito médico. También participa en la investigación de delitos, realizando necropsias, exámenes médicos, análisis de otros procedimientos que ayuden a esclarecer hechos delictivos y ayuden a determinar la causa de fallecimiento en ciertos casos. Forma también profesionales especializados, como estamos actualmente en este diplomado, que sean capaces de realizar peritajes y dictámenes en cualquier ámbito legal. También desarrolla investigaciones científicas, siempre para buscar mejorar las técnicas y procedimientos para las investigaciones de delitos. Establece reglamentos técnicos también que deben cumplir los organismos y personas que cumplen funciones especiales. Y como último, pero no menos importante, también participa en la contribución y prevención del delito. Ahora hablaremos sobre otro punto a determinar, que son las concausas. Tomaremos primero su definición. Las concausas son todas aquellas causas o circunstancias, ya sean internas, externas, preexistentes o supervinientes, que hacen la consecuencia de la acción u omisión del agente, que por sí sola esta no sería suficiente para determinar la muerte del sujeto pasivo. De otra terminología, podemos decir que es una causa que conjunto con otra contribuye a un efecto o daño. Es decir, es una combinación de factores que, actuando de manera conjunta, produce un resultado determinado. Tenemos que tener en cuenta que las concausas también sirven para atenuar la pena. Eso siempre y cuando el autor que considere la concausa desconozca la presencia de la misma. Ahora hablaremos sobre la clasificación de las concausas. Las concausas se distinguen de tres tipos, las cuales tenemos las concausas preexistentes, simultáneas y sobrevinientes. Las preexistentes son aquellas condiciones o enfermedades que ya existían en el momento de la persona antes de que ocurriera el evento lesivo. Las simultáneas, por su parte, o concurrentes, son aquellas que ocurren en el mismo momento o en conjunto con el evento que causa la lesión. Y las sobrevivientes o supervivientes son aquellas que se producen después del evento lesivo. Una vez entendido esto, pasaremos ahora a dar cada uno de sus ejemplos. Tenemos que tener en cuenta que las preexistentes se subdividen de tres tipos también. Tenemos las congénitas, fisiológicas y patológicas. Las congénitas son aquellas anomalías anatómicas del organismo humano. Son personas que nacen con esta condición y siempre y cuando no alteren su integridad funcional en el organismo. Tenemos, por ejemplo, una dextrocardia, o sea, una persona que nace con la punta del corazón hacia el lado derecho en la caja torácica, o ciclo inverso para denominarlo de manera global para diferentes órganos. Pongamos un ejemplo acá.
Supongamos que tenemos un sujeto A agresor y un sujeto pasivo receptor. Este sujeto A, por lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, tiene que tener en cuenta que no conoce la condición del sujeto pasivo. Segundo, este sujeto tiene que tener intenciones de causar una lesión grave o, en pocas palabras, desvivir a la persona del sujeto pasivo. Entonces, supongamos que por algún arma de fuego, algún arma blanca, causa alguna lesión grave al sujeto pasivo. En dicha lesión donde se encuentra apuntando la anomalía congénita, en este caso la extracardia del sujeto pasivo, ocasionando el fallecimiento de dicha persona por la comisión. Tenemos también las concausas fisiológicas, que son todos aquellos estados pasajeros de ciertos órganos. Por ejemplo, el embarazo en la mujer o una plenitud gástrica. Para dar un ejemplo de plenitud gástrica, es por decir que el estómago está lleno. Supongamos que el sujeto agresor causa alguna lesión o golpe contundente contra el epigastrio de la persona del sujeto receptor. Obviamente, la respuesta del órgano va a ser diferente ante el vacío gástrico o la plenitud gástrica, que es en este caso. Y las patológicas son todas aquellas enfermedades que son enfermedades de base de la víctima. Por ejemplo, una hipertensión arterial, diabetes mellitus, o en este caso, para hablar de un ejemplo, la hemofilia. La hemofilia, que es una condición de una enfermedad de la sangre por el cual no coagula como debería ser, algún defecto en su cascada de coagulación de la persona. No coagula la sangre de manera como debería ser. Entonces, supongamos que el sujeto agresor cause una herida abierta con algún objeto o arma blanca al sujeto pasivo o al sujeto receptor, causa alguna lesión y el sujeto receptor no, digamos, moriría al instante por la lesión que tuvo, sino que moriría por el sangramiento por su condición de base que ya tiene, en este caso la hemofilia. Okay. Ahora hablaremos sobre las simultáneas o concurrentes. Como actúan en el mismo momento de la lesión, supongamos que igual existe algún traumatismo craneoencefálico por parte de la víctima y obviamente en el momento de la lesión sufre una contusión cerebral, ocasionando una lesión. También tenemos las sobrevinientes, que son aquellas, como ya dijimos, se producen después del evento. Ejemplo, supongamos que la víctima tuvo un accidente de tránsito, tuvo alguna fractura, ¿okay? Por ende, supongamos que fue internado en un hospital, fue atendido y posteriormente, de manera evolutiva, evoluciona a una lesión que se sobreinfecta y posteriormente la persona fallece por dicha lesión sobreinfectada de la fractura. En este caso sería la concausa sobreviviente porque el agente, o sea la víctima, no muere por causa del accidente o fractura en el momento, sino que muere posteriormente por la infección que tuvo a la larga data. Bien, para continuar con el tema anterior, en nuestra legislación penal venezolana encontramos que en la clasificación de los delitos contra las personas se establece lo que es llamado el homicidio concausal, que es a donde quería llevar con los ejemplos. ¿Qué es el homicidio concausal? ¿Por qué existe o cómo se da? Es cuando el sujeto activo tiene la intención de asesinar al sujeto pasivo, pero la acción o omisión del agente, del sujeto agresor, es insuficiente para causar la muerte del sujeto pasivo. Por ende, o sea, la conducta positiva o negativa que utilizó el sujeto activo es necesario que se asocie la concausa que ya habíamos mencionado, ya sea preexistente, superviniente, para que ocurra la conducta y resulte en el resultado final o letal en el sujeto pasivo. Ahora tocaremos el tema sobre el pronóstico médico y el pronóstico legal. ¿Qué es y la diferencia entre cada uno de estos dos? Tenemos que
por el pronóstico médico es aquella predicción de la evolución probable de una enfermedad o afección, así como la posibilidad de recuperación o recurrencia. Es una estimación de lo que podría ocurrir con la enfermedad, considerando varios factores como el tipo de enfermedad del paciente, su estadio, el tratamiento aplicado y la respuesta que tenga el paciente ante su enfermedad. Esta puede clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, podemos decir algunas según su gravedad, certeza o nivel de especificación. En cuanto al pronóstico legal, es el juicio o predicción sobre la evolución de una lesión o una enfermedad, teniendo en cuenta la naturaleza de la lesión, su repercusión en el estado general, la evolución, las complicaciones y las secuelas que pueda tener, con el objetivo de determinar su gravedad y el tiempo de recuperación. El pronóstico médico legal clasifica la lesión según el Código Penal para determinar si esta misma lesión es leve, menos grave o grave. Para diferenciar el pronóstico médico del pronóstico legal, tenemos algunos tips, entre los que podemos mencionar que el pronóstico médico se enfoca más que todo en la supervivencia del paciente y la recuperación de su salud, mientras que el pronóstico médico legal se centra más en las consecuencias legales y la determinación de la gravedad de la lesión. El pronóstico médico es una evaluación más individual hacia el estado del paciente, mientras que el pronóstico médico legal considera las normas legales y los variables de valoración. El pronóstico médico suele ser más subjetivo y basado en la experiencia que tenga el médico, mientras que el médico legal suele ser más objetivo y documentado utilizando pruebas y exámenes complementarios. El pronóstico médico se diferencia del pronóstico médico legal, ya que este primero suele basarse más en la supervivencia a corto plazo, mientras que el pronóstico médico legal asume más las consecuencias a largo plazo. Muy bien, ahora para finalizar hablaremos sobre la importancia que tiene este pronóstico médico y este pronóstico médico legal ya en la distinción en el ámbito jurídico. Son cruciales ya que permiten una evaluación más precisa de la responsabilidad en casos de lesiones o enfermedades, especialmente en los contextos cuando se habla de accidentes, delitos o negligencia médica. Tenemos algunos de ellos que permiten la determinación de la responsabilidad, ya que permite evaluar si una persona es responsable de las consecuencias de una enfermedad, ya sea por negligencia, por accidente o delito. También permite evaluar el cálculo de daños y perjuicios. Permite calcular el monto de indemnizaciones por incapacidad, gastos médicos, daños causados por enfermedad o por cualquier tipo de lesión. También permite la valoración de la capacidad de las personas, ya que permite evaluar si una persona puede desempeñar su trabajo, llevar a cabo actividades de la vida cotidiana y ejercer sus derechos civiles. Y también permite la prevención y gestión de riesgos, ya que facilita la prevención en futuros casos de negligencia médica o accidente y gestión de riesgo en salud y derecho. Pongamos un ejemplo en este caso, por decir, tenemos una víctima sufre un accidente de tránsito, sufre una fractura. El pronóstico médico indicaría, dependientemente de la fractura, por decir un ejemplo, que el tiempo estimado de que sane dicha fractura aproximadamente unos 6 meses. El pronóstico médico legal no. El pronóstico médico legal evalúa la lesión y dicta de que es una incapacidad por digamos, cualquier extremidad que esté afectada de la víctima. Y por ende, eso afectaría su capacidad para trabajar o laboral o sus actividades de la vida cotidiana. Gracias. Mi nombre es Andrés Brito y siguiendo con la exposición, ahora hablaremos de lesiones y contusiones. La traumatología forense es la ciencia que engloba este tipo de manifestaciones, tanto las lesiones como las contusiones. Podemos definir la traumatología forense como la rama que se encarga del estudio de las acciones u omisiones que impliquen violencias y de su resultado, al ser ejercida sobre el individuo, resultan en un daño a la vida, al cuerpo o a la salud de la persona. Estos daños es lo que conocemos como lesiones o contusiones que vamos a desarrollar a continuación. Una lesión se define como el resultado de una violencia ejercida sobre un individuo, pero sin ánimo de matar. Va a condicionar un daño a la vida, al cuerpo o a la salud,
pero ya veremos cómo se clasifica, en qué grado se puede clasificar una lesión que no determina en sí misma, o la acción de esta lesión, de esta lesión no determina un daño hacia la vida de la persona que la sufre. Podemos clasificar las lesiones de distintas maneras. La primera clasificación es pasiva y activa. Pasiva es cuando el cuerpo humano se dirige hacia el objeto vulnerante. Es decir, un caso tenemos un ejemplo de una violencia, de una clasificación de lesión pasiva, es cuando por lo menos al ocurrir un hecho vial, un accidente automovilístico, la persona sale expedida del vehículo y puede tener, por ejemplo, una contusión contra un árbol, un poste, una pared. Ahí es cuando el cuerpo humano se dirige hacia el objeto vulnerante. Y la lesión activa es cuando el cuerpo humano es quien detiene el cuerpo vulnerante, como por ejemplo o, alguna afectación por un objeto romo, como por ejemplo puede ser un martillo, que el cuerpo es el que lo detiene. También dentro de las clasificaciones existen las lesiones que pueden ser mortales o no mortales. Dentro de las mortales son aquellas que, como su nombre lo puede deducir, es la que produce la muerte. Y las no mortales no provocan la muerte en el afectado en un primer momento, pero sí puede ser que a consecuencia de esta lesión haya un desenvolvimiento fatal. Un ejemplo de ellos pueden ser contusiones simples, las equimosis, los hematomas y las fracturas. Ahora, una lesión mortal son las que por sí solas y con exclusión de todas las demás lesiones que pueden ocurrir hacia una persona, es la que produce la muerte. Una lesión mortal es aquella que afecta directamente los centros vitales como encéfalo, pulmón y el corazón, aquellas que causan una hemorragia de 2/3 del volumen de la sangre o de la volemia del individuo, o un shock traumático. Pueden ser traumatismos extensos que afectan centros vitales, traumatismos toracoabdominales, fracturas que comprometan también la volemia de este paciente. También, siguiendo con la clasificación de las lesiones, podemos clasificarlas según el grado o desde el punto de vista objetivo, pero según el grado de daño, según el grado de lesión que causan en el individuo. Se clasifican en levísimas, leves, mediana gravedad, graves y gravísimas. Las levísimas son aquellas lesiones que no meritan atención médica. Por un ejemplo de ello, una escoriación. ¿Okay? Las leves son consideradas como aquellas lesiones que ameritan atención médica, y su resolución de esta herida va a estar dictaminado por un máximo de 9 días. Esa es la clasificación. Un ejemplo de una lesión leve puede ser una herida cortante que amerite sutura. Son lesiones que comprometen la incapacidad o la inhabilitación de esta zona o del individuo por no más de 9 días. Y las lesiones de mediana gravedad son aquellas que requieren atención médica, un tiempo de curación entre 10 a 19 días, y un ejemplo de ellas pueden ser, por ejemplo, una contusión cervical producto de lo que se conoce como el síndrome de latigazo, o un hematoma periorbitario, puede ser producto por un golpe, o también se nota muchísimo en lesiones
de sí, golpes a nivel del rostro. También están las lesiones graves, que son aquellas que ameritan asistencia médica y el tiempo de curación supera los 20 días. Entonces podemos ver un patrón en que las lesiones, la clasificación de las lesiones según su grado va a variar según el tiempo de recuperación de esta lesión. Aquí podemos ver que tenemos las fracturas, una debilitación permanente, una incapacidad permanente, hay peligro de la vida o una deformación causada o posterior al hecho sobre el individuo. Aquí podemos encontrar por lo menos fracturas, si son completas, cerradas o abiertas. O otro ejemplo puede ser que una lesión sobre una mujer gestante cause una, eh, un trabajo de parto prematuro. También tenemos las lesiones gravísimas, que son aquellas que dejan secuelas, ¿ok? Se caracterizan por ejemplo, mutilación, una enfermedad grave, una impotencia funcional del individuo, incapacidad o invalidez, que es cuando un individuo pierde su funcionalidad, una desfiguración, pérdida de un sentido, quemaduras en rostro. Son aquellos tipos de lesiones gravísimas. También podemos clasificarlas según su intencionalidad. Pueden ser dolosas o culposas. Dolosas es cuando el individuo agresor, en este caso, causa el daño pero sin ser premeditado, sin tener la intención de causarlo. O puede ser culposa, que son aquellas que son intencionales. Según su etiología, las lesiones pueden ser contusas, lesiones por arma blanca, asfixias, lesiones por agente físico, agentes químicos, psíquicas, es decir, según su origen, es según quien lo causa, ¿ok? Y según la etiología médico-forense, para los médicos forenses se clasifican en lesiones por accidente, lesiones por suicidio o lesiones por homicidio. Ahora, cambiando de tema, hablando de contusiones, que es un tipo de lesión menor, entraría dentro de las lesiones de levísimas a leves. Son lesiones producto de la acción violenta sobre el cuerpo de elementos que tienen superficie impactante roma, no tienen ni punta ni filo, y su peso, el peso en sí del objeto con el que se causa la lesión, el peso propio del objeto es capaz de producir el daño. Entonces podemos decir de manera general que una lesión contusa es aquella donde la naturaleza del instrumento tiene que ser de superficie impactante, roma, debe haber una fuerza ejercida, un ángulo de penetración o de impacto, debe haber también un uso o movilidad del cuerpo para llevar a cabo la manipulación del instrumento y debe dar como resultado un área corporal contundida o un área corporal donde se evidencie la lesión. Ok, también tenemos una clasificación dentro de las contusiones. La clasificación de las lesiones contusas pueden ser según sus características morfológicas: erosión, equimosis, hematomas, edema, traumatismo, fracturas cerradas. Según el compromiso corporal, compromiso tegumentario, es decir, solo en piel o en partes del cuerpo afectada. También podemos clasificarla según la severidad del compromiso corporal. Son de primer grado hasta el cuarto grado. Del primer grado tenemos erosiones y equimosis. Son, como veremos más adelante,
lesiones muy superficiales que solamente afectan a la piel. Tenemos hematomas en las lesiones según la severidad de segundo grado. Severidad de tercer grado, hay un desgarro del tejido que se comprometa, puede ser piel, puede ser músculo, puede ser vísceras, y de cuarto grado, fracturas o atracción. ¿Okay? Tipos de lesiones contusas, las erosiones. Las erosiones entran dentro de las erosiones de las lesiones contusas, y las lesiones contusas vienen a ser, como ya lo dije, las lesiones muy dentro del grado del daño de la lesión, entre leves a levísimas. Es la pérdida de la capa epidérmica de la piel, es decir, es la lesión más superficial que puede sufrir un individuo. Son superficiales, características de lesiones leves. Otra manera de llamarlo son escoriación, abrasión, rosadura, rasguño, arañazo, y su evolución es como una costra rojiza, parduzca y de desecación entre 4 a 7 días. Por su parte, la equimosis es la extravasación sanguínea localizada por ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Se presenta debajo de la piel, que sufre la contusión bajo la mucosa, bajo el cuero cabelludo, bajo la serosa, visceral, etc. Ocurre más intensamente en los niños y en la tercera edad. La extravasación es cuando una lesión contusa, la equimosis, perdón, es cuando una lesión contusa causa la ruptura de los vasos sanguíneos circundantes o más superficiales. Al ocurrir la ruptura de estos vasos sanguíneos, la sangre sale del capilar y, digamos, empieza a drenar sobre el tejido circundante, produciendo las lesiones que veremos a continuación. También tenemos que la equimosis puede ser según el grado de compromiso corporal. Pueden ser superficiales, cutáneas o subcutáneas, o profundas, musculares, intramusculares o viscerales. Según su etiología, pueden ser traumáticas en accidentes, o pueden ser también de origen con móvil criminal, espontáneas, asfixias o intoxicaciones, y terapéuticas, como por lo menos al aplicar alguna inyección, al realizar una punción lumbar, deja un compromiso de equimosis, una pequeña lesión de equimosis. Okay. La equimosis, según su evolución, podemos tener una evolución cromática, y ya veremos que también vamos a tener una evolución histológica. La evolución cromática nos va, como su nombre lo dice, cromática viene de color. La edad de la equimosis se determina por la coloración de ella, según las variaciones de la hemoglobina extravasada. Entonces, en un primer día vamos a encontrar que en esa equimosis un color rojo violáceo. Del segundo al cuarto día se mantiene el color violáceo. Del cuarto al 10º día ya se convierte en una coloración verduzca o verde, y del 10º día al 15º día una coloración amarilla. Esto se da por el metabolismo que tiene esta hemoglobina extravasada sobre los tejidos circundantes. Acá tenemos la comparación entre la evolución cromática y la evolución histológica. La evolución cromática, como ya lo mencioné, va a ir por los cambios de coloración, que acá arriba también lo podemos ver de una manera más detallada, cómo ocurre la cronología del cambio de coloración, desde un rojo violáceo hasta una coloración amarillenta. Pero también tenemos una evolución histológica. ¿Por qué ocurre estos cambios de coloración? Bueno, en las primeras 24 horas los eritrocitos deformados están presentes en el tejido. Son eritrocitos que no pueden volver a la circulación sistémica, por lo cual se quedan allí atrapados, estancados. Del cuarto al quinto día
hay una infiltración fagocitaria. Del séptimo día hay observación de la hemosiderina. En el día 12, gránulos grasos, y a partir del quinto día la hemosiderina se empieza a presenciar en los ganglios regionales. Herida por arma blanca. En su definición, estas son aquellas causadas por instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa con un mecanismo lesional específico o atípico. En medicina legal, esto significa o representa una huella orgánica objetiva actual de un hecho judicial que se está reconstruyendo o resolviendo. En cuanto a su clasificación, según el manejo de medicina legal, Casas del 2000, en función de la localización o complejidad de las lesiones, esta se dividía en simples o complejas. A su vez, también se dividen en punzantes o penetrantes, que se clasifican, que estas son provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico o redondo. Cuya profundidad es mayor que la longitud de la hoja, debido al fenómeno del acordeón, que se produce por el hundimiento de los tejidos por el impacto o compresión. Tenemos las incisas o cortante, que el agente vulnerante es un agente vulnerante que lesiona seccionando y formando bordes limpios o por deslizamiento. A diferencia de las heridas contusas, no existe patrón de unión entre sus paredes. Y se clasifican en heridas lineales, colgajos o mutilantes. Tenemos las heridas contusas o por lesión por mecanismo contundente, que el agente vulnerante lesiona en forma irregular, desgarrando los tejidos por impacto o compresión. Este tipo de heridas depende del golpe, del choque, caída o el aplastamiento como tal. También tenemos las heridas cortopunzantes y las heridas contundentes. Las heridas cortopunzantes, el agente vulnerante tiene características cortantes y punzantes, en forma que lesiona seccionando los tejidos de piel y planos subyacentes. En cuanto a las cortocontundentes, el agente vulnerable tiene hoja de acero o metal con bordes semirromos, lesionando tejidos y planos subyacentes por impacto, compresión o deslizamiento del mismo. En cuanto a sus ejemplos, tenemos acá tipos de heridas por arma blanca. Estas son las punzantes, que son, aquí bien como vemos el objeto, es un objeto alargado con punta roma, que la profundidad va a ser dada por la compresión con la que, o la fuerza con la que ejercen la herida. Tenemos las cortantes, que producen son lineales, bordes limpios y, como ya lo dije, rectas. Está la cortocontundente y está el abrasivo. El cortocontundente es por lesiones. Las lesiones son dadas por un objeto con punta roma. Y está el abrasivo, que bueno, puede ser por algún objeto atípico, a su vez. Feliz día. Bueno, continuamos con las presentaciones del grupo 13. Me corresponde presentar las heridas por proyectiles de armas de fuego. Definiremos armas de fuego como el instrumento mecánico capaz de soportar altas tensiones y de expulsar un proyectil al exterior. La bala corresponde a las municiones de las armas de fuego. La balística es la ciencia que estudia la trayectoria y los movimientos del proyectil. La balística interior es aquella que estudia los movimientos del proyectil, pero dentro del arma de fuego. La balística exterior corresponde desde la salida del cañón hasta el blanco, los movimientos del proyectil, y la balística final, también llamada balística de efectos, va a estudiar los efectos producidos de la bala sobre el blanco, en nuestro caso el cuerpo humano. Las armas las vamos a clasificar como armas cortas y armas largas. Armas cortas porque pueden ser utilizadas y manipuladas con una sola mano, mientras que las armas largas necesitan de soporte, ya sean los hombros o el uso de ambas manos. Las armas cortas tenemos las pistolas y los revólveres, mientras que las armas largas tenemos escopetas, rifles, FAL,
metralletas. ¿Cuáles son los elementos que salen de la boca del cañón? Esto es importante estudiarlos en vista que de acuerdo a estos elementos se van a producir diferentes lesiones en el orificio de entrada de la lesión por la herida por proyectiles. Entonces tenemos la llama o el fuego, el humo, los gases producto de la combustión de la pólvora, de granos de pólvora, ¿okay? También productos de los mismos proyectiles o tacos, ¿okay? Son los que vamos a ver que de acuerdo a la distancia donde ellos se mantienen van a producir diferentes lesiones en el orificio de entrada. ¿Cuáles son los elementos de las heridas por proyectil? Tenemos orificio de entrada, orificio de salida y trayecto. ¿Okay? El orificio o lesión de entrada se clasifica en orificio de entrada y elementos asociados, en los que estudiaremos anillo de enjugamiento, de contusión, la zona de tatuaje y la zona de ahumamiento. La lesión de entrada. ¿Okay? Ya estudiamos que el orificio de entrada es de forma redondeada, así incide perpendicularmente el proyectil sobre la piel, ovalado en forma de hendidura en caso de que tenga ángulo con respecto a la piel. El diámetro por lo general es igual o mayor al proyectil y generalmente es menor que el orificio de entrada, como se ve en este caso. Corresponde por lo general a un solo proyectil, sin embargo varios proyectiles pueden entrar en el mismo orificio. Un proyectil puede causar más de un orificio de entrada, como por ejemplo un proyectil que entra a nivel del brazo y posteriormente haga entrada y salida y posteriormente ingrese al abdomen o tórax. Y que un orificio de entrada pudiera ser un orificio natural, como en este caso vemos el orificio de entrada fue la fosa nasal derecha. Entre los elementos asociados tenemos el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión. El anillo de enjugamiento es esta zona negruzca que puede ser completa o incompleta, a veces muy difícil de visualizar, que viene de los productos de los desechos que trae el proyectil cuando impacta sobre la piel. Y el anillo de contusión corresponde a esta zona eritematosa, producto de la pérdida de la epidermis. Mientras el proyectil ingresa a la piel, esta la estira justo antes de romperla, produciendo esta lesión. La presencia del anillo de enjugamiento con el anillo de contusión, lo que llamamos zona o halo de Fish. Otros elementos asociados al orificio de entrada están la zona de tatuaje, que son estas lesiones puntiformes concéntricas al orificio de entrada, y la zona de ahumamiento o falso tatuaje, que es el que corresponde a esta zona de ahumamiento o tizne, ¿okay? Producto de combustión de la pólvora sobre la piel. Esta desaparece al ser lavada, por eso es llamado falso tatuaje, mientras que esta no desaparece, por eso se llama tatuaje verdadero. Las características de las lesiones de entrada en función de la distancia del disparo. Ya hemos visto cómo los diferentes elementos van a estar involucrados en la presencia o la lesión de acuerdo a la distancia, por eso clasificamos las heridas en heridas de contacto próximo, intermedias y distantes. La distancia va a depender realmente del arma de fuego que estemos utilizando. Acá, por ejemplo, en armas cortas podemos ver que la herida por contacto se produce directamente sobre la piel, ¿okay? La herida de próximo contacto es la que va a menor de 2 centímetros, la de distancia intermedia va entre 2 y 60 centímetros y más de 60 centímetros corresponde a las heridas de distancia. Las heridas de contacto podemos clasificarlas en 3, como contacto sellado, contacto laxo y contacto anguloso. La de contacto sellado va a depender si es una zona dura o una zona blanda. Llamamos zona dura donde hay la presencia de huesos como el cráneo, produciéndose esta zona o esta lesión, orificio de entrada en forma estrellada, anfractuosa y con zonas negruzcas, lo que llamamos zonas de ahumamiento, lo que llamamos el signo de la boca de Nina o signo de Hoffman. En caso de zonas blandas como tórax y abdomen, podemos evidenciar esta zona de ahumamiento donde se ve la impronta del cañón del arma de fuego, es lo que llamamos signo de Coupet-Werner. En el contacto laxo apenas hay leve separación del cañón sobre la piel y produce esta zona de ahumamiento circunscrita al orificio de entrada.
Y en el contacto anguloso, ¿okay? Vemos como de acuerdo al ángulo, hay un ángulo que se produce sobre la piel discretamente, produciendo una zona de ahumamiento periférica. Aquí evidenciamos tres signos importantes en las redes de contacto, como ya explicamos, el signo de Hoffman, anfractuoso, negruzco, en zonas duras, el signo de Puppet-Werth-Gardner, ¿okay? Donde vemos la impronta de la punta del cañón sobre el orificio de entrada, ¿okay? En zonas blandas, y el signo de Bensesse, que es el signo, esta lesión oscura que vemos alrededor del orificio de entrada en la cara externa de los huesos, en este caso del cráneo. En las heridas de contacto próximo, ¿okay? Son heridas menores de 2 centímetros, no hay tatuaje, puede haber zonas de ahumamiento, ¿okay? Y también vamos a ver zonas de ahumamiento en las prendas, ¿sí? Es el caso, la herida estaba con vestimenta. Entonces tenemos el signo de escarapela, que son dos halos circunscritos al orificio de entrada sobre la tela o el tejido de la vestimenta, son dos zonas circunscritas. ¿Okay? O tenemos también el deslizamiento crucial, que es esta zona de ahumamiento en forma de desgarro, en forma de cruz, con zona de ahumamiento presente en la ropa. En las heridas a distancias intermedias sí vamos a ver la presencia de los tatuajes verdaderos y de tatuajes falsos en los orificios de entrada. Y la distancia es mayor de 2 centímetros. En las heridas distantes, ¿okay? Cuando se utilizan armas cortas, no vamos a ver en el orificio de entrada, en las zonas blandas no va a haber tatuajes. ¿Okay? En las zonas duras podemos ver que la lesión es bastante anfractuosa, en forma de estrella con un halo escoriativo irregular. Con respecto a la trayectoria del proyectil, generalmente es en línea recta, como se describe acá, ¿okay? O lo vemos en este gráfico. Sin embargo, pueden haber desviaciones por otras estructuras. Acá, por ejemplo, por la costilla hubo una desviación del trayecto, y acá hubo una desviación importante por la vértebra, ¿okay? Y en el trayecto se pudieran conseguir cabellos, esquirlas, fragmentos de hueso u otros elementos extraños que nos pudieran identificar en la lesión de entrada. El orificio de salida es bastante irregular, es un poco más grande por lo general por el orificio de entrada, de bordes vertidos, no hay tatuaje, no hay zona de ahumamiento, no hay anillo de contusión y puede presentar un borde erosivo y tener restos de los órganos lesionados en el trayecto. Heridas por disparos de escopeta. La escopeta es un arma de fuego que dispara proyectiles múltiples, por eso hacemos este apartado. Los perdigones están contenidos en cartucho y también contienen pólvora y taco. La morfología de la lesión evidentemente también van a depender del tipo de escopeta o lesión de arma y de la distancia, ¿okay? Entre el disparo y la zona impactada. Entonces por eso vamos a ver que tenemos heridas de contacto, ¿okay? Cuando son en zonas blandas, aquí entra el proyectil con los perdigones, hace una herida amplia de amplio diámetro, ¿okay? Y puede haber zona de ahumamiento en las zonas blandas. Cuando son zonas duras, como en este caso una herida de contacto, se pierde totalmente la anatomía. En las heridas de distancias intermedias tenemos lesiones como el tatuaje verdadero, ¿okay? Por la presencia de los productos de la pólvora y los perdigones también satélites. Mientras que en las heridas a distancia los perdigones se dispersan totalmente en toda la extensión, produciendo lo que se llama el signo de rosa de dispersión. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta herida, tenemos orificio de entrada, orificio de salida, herida por arma de fuego, un arma larga, este fue un rifle, vemos lo anfractuoso de la lesión, ¿okay? En una zona dura, con zonas de negruzcas y quemadas, y el orificio de salida evertido con pérdida del cuero cabelludo y del hueso.
En este segundo ejemplo vemos orificio de entrada en la mejilla derecha, ¿ok? Con orificio de salida un poco más amplio en la región retroauricular izquierda. Y acá también vemos una herida por contacto, por arma corta, en zona dura. Se ve el orificio o herida de entrada anfractuoso, ¿okay? Con orificio de salida contralateral. Bien, esta fue la bibliografía revisada. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días, yo soy la doctora Jennifer Navas y continuando con la ponencia hablaremos sobre las quemaduras. Ahora bien, ¿cómo definimos a las quemaduras? Se denominan quemadura a un conjunto de lesiones con características particulares según su agente productor y cuya gravedad guardará vinculación con la extensión, profundidad y grado de repercusión orgánica sobre el órgano afectado. Ahora bien, las características de este tipo de lesiones pueden ir desde las más leves, como lo sería el enrojecimiento, la hinchazón y las ampollas, hasta cuadros mucho más graves, como lo sería la pérdida de piel o tejido y cicatrices. ¿Cómo podemos clasificar a las quemaduras? Ellas las podemos clasificar según su profundidad. En esta parte vamos a dividirlas en grado 1, grado 2. El grado 2 se va a subdividir a su vez en grado 2A y en grado B y en grado 3. Ahora bien, entre las características que presentan este tipo de lesiones en el primer grado, tenemos que la estructura de la piel que va a ser afectada es la epidermis, con un espesor superficial. Algo muy importante de este tipo de lesiones, entre sus características vamos a encontrar que van a presentar eritema y una superficie seca. Van a ser dolorosas al tacto y su resolución o cicatrización va a ser de 3 a 5 días. Algo muy importante es que este tipo de lesiones no dejan cicatriz. ¿Cuáles son las causas de este tipo de quemaduras? Tenemos lo que serían las quemaduras solares o las quemaduras con líquidos calientes, como un ejemplo, el agua caliente. Por acá en la imagen podemos observar una quemadura posterior a la exposición prolongada al sol. En cuanto a las quemaduras de segundo grado, tenemos que el grado 2A, la estructura de la piel que se va a ver afectada va a ser la epidermis y la dermis superficial. Las características de este tipo de lesión es que vamos a encontrar eritema, exudado, ampollas y flictenas. Va a ser muy doloroso al tacto y su resolución o cicatrización va a ser menor a 3 semanas. Las causas de este tipo de lesiones podrían ser escaldaduras por líquidos calientes, como lo sería el aceite o el agua, y objetos muy calientes, como las planchas y las estufas. En el grado 2B va a haber de igual manera afectación que en las del grado 2A, con la particularidad que también se va a ver afectada la dermis profunda. Las características de este tipo de lesión es que va a tener un aspecto pálido o blanquecino, la aparición de ampollas y la superficie va a estar seca. No va a ser doloroso al tacto, pero sí a la presión. En cuanto a su resolución, tenemos que va a ser mayor a 3 semanas y algo muy particular es que este tipo de lesiones dejan una cicatriz hipertrófica. Algunas causas de este tipo de quemaduras son las quemaduras producidas por llamas, como el fuego, cigarrillos o velas, quemaduras eléctricas y explosivos. Acá, como podemos observar en la imagen, la ampolla posterior a la ruptura de esta ampolla se ve ya la exposición de la piel. Algo muy importante de este tipo de lesiones es que, como lo dije en una primera instancia, de acuerdo a su grado de extensión, este tipo de pacientes pueden requerir hospitalizaciones, así como antibiótico-terapia. En cuanto a lo que serían las quemaduras de tercer grado, tenemos que se va a ver afectada todas las capas de la piel. Las características de este tipo de lesión es que van a ser secas, de un color blanco o negruzco con un aspecto carbonáceo.
no van a ser dolorosas y que ellas no se curan espontáneamente, sino que tienen un periodo de resolución muchísimo más extenso. ¿Cuáles son las causas de este tipo de lesiones? Podemos encontrar las quemaduras por grandes fuegos y las quemaduras químicas por abrasivos potentes. Ahora bien, tenemos otra forma de clasificar a las quemaduras. Entre ellas sería la clasificación etiológica, en donde vamos a encontrar que van a intervenir diversos factores, ya sea un agente físico, agente químico o un agente biológico. En cuanto al agente físico, podemos hablar de lo que sería el calor en sus diversas formas. Se trate de cuerpos sólidos, líquidos a temperaturas de ebullición o en forma de llama, así como los vapores. Algo muy importante es que este tipo de lesiones pueden provocar la muerte. Otro agente físico que se puede ver, que puede contribuir a este tipo de lesiones es el frío, ya que las bajas temperaturas, ya sean atmosféricas o industriales, pueden afectar al organismo humano en su totalidad o de forma parcial, al igual que el calor. Puede producir lesiones que pueden causar hasta la muerte. En cuanto al mecanismo de producción de este tipo de lesiones, tenemos de origen directo y de origen indirecto. En cuanto al origen directo, estas se producen porque existe una alteración en la estructura celular por cristalización del agua intracelular. Y en cuanto a lo que sería el origen indirecto, tenemos que va a haber una alteración de la estructura en donde se van a producir cambios de la microcirculación, ya que el frío produce una vasoconstricción seguida de parálisis del control vascular, originando tumefacción y un aspecto edematoso. Acá en la imagen podemos observar quemaduras producidas por el calor. En esta imagen podemos observar quemaduras producidas por el frío, en donde principalmente, o las partes que primeramente pueden ver afectadas serían los dedos, la nariz y las orejas. Ahora bien, en cuanto a las radiaciones, podemos encontrar que la profundidad de penetración en el organismo va a depender mucho de la radiación y el grado de lesión va a corresponder a la cantidad de rayos absorbidos. Tenemos que este tipo de lesiones producto de radiaciones las podemos clasificar en 4 grupos. En un primer grupo tendríamos las que serían enfermedades profesionales. Acá lo que vamos a encontrar son las que son provocadas por una exposición repetida y continua a través del tiempo a la radiación. Un ejemplo de estos casos serían los radiólogos, como lo podemos observar acá en la imagen, quienes manipulan el radium y sus compuestos. También tenemos lo que serían los errores terapéuticos. En este caso van a ser originados por algún tratamiento radiante. Tenemos los accidentes, que estos pueden ser o son ocasionados en centrales y en lugares en los que se utiliza o guardan elementos radioactivos. Y de uso militar, en este caso lo podemos encontrar en lo que serían los artefactos explosivos. Otro agente físico que nos podemos encontrar sería la electricidad. Un ejemplo de estos casos sería la fulguración. Estas se refieren a los efectos producidos por la electricidad atmosférica, principalmente el impacto de un rayo sobre el cuerpo humano. Acá en esta imagen podemos observar lesiones producidas por la fulguración. Ahora, en cuanto a lo que serían los agentes químicos, encontramos que las lesiones producidas ya sean por los ácidos o los álcalis también pueden ser conocidas como quemaduras químicas, cáusticas o corrosivas. Ellas pueden actuar en una superficie o por ingesta, siendo de carácter accidental, suicida o criminal. Entre los ácidos tenemos que
El tipo de afectación en la piel y en las mucosas dependerá de la concentración del compuesto, puesto que las soluciones más diluidas dan congestión y eritema, y las más concentradas o puras pueden ocasionar lo que serían escaras y úlceras. Esto es producto de la coagulación proteica. En cuanto a lo que sería el ácido sulfúrico, ellas producen escaras de un color negruzco y en caso de ingesta, lo que sería la mucosa, faríngea, esofágica y gástrica va a presentar un aspecto negruzco con perforaciones que pueden ser únicas o múltiples, como lo podemos observar en la siguiente imagen. También tenemos lo que sería el ácido clorhídrico y nítrico. Ellos producen escaras de un color grisáceo amarillento, mientras que en los casos de ingesta se va a determinar a nivel de la mucosa digestiva, ya sean úlceras o perforaciones. En cuanto a lo que serían los álcalis, entre los más comunes podemos encontrar la soda cáustica o hidróxido de sodio y el amónico. Este tipo de compuestos en contacto con el organismo producen la combinación de las proteínas y líquidos, dando lugar a la formación de proteínatos y jabones, lo que explica su aspecto húmedo, tumefacto, untuoso, blanquecino y blando de las lesiones. Ahora bien, en cuanto a los agentes biológicos, tenemos que estas quemaduras producidas por estos agentes biológicos son causadas por el contacto con organismos vivos, como lo son las medusas, peces, plantas, incluso hasta los insectos. Ellos pueden causar irritación y quemaduras en la piel. A diferencia de las que ya nombramos anteriormente, estas quemaduras suelen ser menos frecuentes y no siempre son consideradas quemaduras en el sentido tradicional. Acá en la imagen podemos observar quemaduras producidas por las medusas. Eso fue todo. Muchas gracias.